En este video estamos revisando, dentro de los demás videos de las cauciones, la hipoteca. Vimos nosotros videos donde un video donde describimos los tipos de cauciones, ¿ya? Una caución real, personal, y dentro de las reales vimos la prenda, la hipoteca. Y dentro de la hipoteca vamos a analizar este contrato, ¿ya? La hipoteca, por definición, puede ser legal, del 2407. Hipoteca es un derecho de prenda sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Hay críticas y fundamentos históricos, nosotros lo vamos a ver en otro video aparte, estos resabios de doctrina comparada y de otros elementos históricos. El concepto doctrinario, y aquí recurrimos al profesor Somarriba, la hipoteca es un derecho real que recae sobre un inmueble que, permaneciendo en poder del que lo constituye, da derecho al acreedor, ¿ya?, para perseguirlo de manos de quien se encuentre, de pagarse preferentemente del producido de la subasta. ¿Qué importancia tiene? Es una herramienta de crédito, protege intereses y acreedores de acreedores y deudores. Ni siquiera podemos hablar de la importancia sin alejarnos del tema inmobiliario hoy por hoy en Chile, ¿ya? Si bien es cierto, a la época donde grabo este video hay un problema con la economía nacional y se ha producido una desaceleración económica y eso puede afectar el mercado inmobiliario, pero sobre todo nos preocupa a aquellos que se han endeudado en hipotecas de inmuebles, el cómo después se constituye en la práctica forense, los juicios hipotecarios, y se produce todo un problema y también trabajo, desgraciadamente para nosotros, en el sentido de que debemos ejecutar a los deudores si es que trabajamos para un banco o, por otra parte, para un inmueble que ha sido hipotecado y no se han pagado, no se han cumplido los pagos oportunamente de los dividendos. Ahora, los caracteres de la hipoteca, las características: la finca permanece en poder del deudor. Es un derecho real enumerado en el 577, un contrato unilateral, hay discusión doctrinaria, solo obliga al constituyente a transferir al acreedor el derecho real de hipoteca. Hay un derecho inmueble, es un derecho accesorio. En cuanto a su extinción, el 2434 la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. En cuanto a que puede garantizar obligaciones futuras, 2413, inciso tercero, podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo, antes o después de los contratos a que acceda, y correrá desde que se inscriba. En cuanto a que puede subsistir después de extinguida la obligación principal, no hay una novación, o independiente de una obligación presente. Aquí está la cláusula de garantía general hipotecaria, ¿ya? Por otra parte, goza de preferencia de tercera clase. Nosotros vimos la prelación de créditos en otro video y bueno, aquellos que aún no lo han visto lo van a revisar en derecho comercial también, materia clásica de derecho comercial. Es indivisible, eso es muy importante. Es indivisible porque habitualmente surgen preguntas e incluso en los exámenes de grado. 2408 es una característica muy clásica. La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y a cada parte de ella son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. ¿Cuáles son los caracteres de la hipoteca? Tiene un carácter único bilateral. Según Raúl Díaz Duarte, el contrato hipotecario es generalmente unilateral, pero puede ser contrato bilateral. Generalmente el contrato es unilateral, pero puede ser bilateral, dice en su libro La hipoteca del Código Civil chileno, número 35, página 54,
que ordinariamente este contrato es unilateral porque solo resulta obligado el constituyente, sea el deudor principal o un tercero. Es la obligación de transferir el derecho real de hipoteca al acreedor, por lo expuesto en la Corte de Concepción. Ha resuelto que el contrato hipotecario, la Corte de Apelación de Concepción, ha resuelto que el contrato hipotecario es unilateral y por lo tanto es susceptible de resolución conforme al artículo 1489. Pero añade, este contrato puede ser bilateral si el acreedor contrae alguna obligación de pagar al tercero una remuneración a cambio de la constitución de la hipoteca. Esta obligación también la puede contraer el deudor personal. ¿Qué clase de hipoteca tenemos? ¿Ya? Bien importante esta diapo, porque efectivamente los comuneros que durante el juicio divisorio reciban bienes en adjudicación por un valor que exceda del 80% de lo que les corresponde percibir, pagarán contado dicho exceso. La fijación provisional de este se hará prudencialmente por el partidor. Y por otra parte está el artículo 662. En las adjudicaciones de propiedades raíces que se hagan a los comuneros durante el juicio divisorio o en la sentencia final, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios, siempre que no se pague de contado el exceso a que se refiere el artículo 660 al inscribir el conservador el título de adjudicación. Inscribirá a la vez la hipoteca por el valor de los alcances. ¿Cuáles son los elementos de la hipoteca? Las personas que pueden hipotecar tienen que ser capaces. Los capaces de enajenar, el fundamento de la hipoteca es un principio de enajenación relacional con el 1464. Nótese, principio de enajenación. Son personas incapaces. Los incapaces suplen su incapacidad para hipotecar previa autorización judicial. Eso lo vemos en el 254 y 393. ¿Cuáles son las formas de contrato de hipoteca? La hipoteca, pues, es un contrato solemne por escritura pública. Hay que inscribirla en el registro del conservador de bienes raíces, ¿ya? Hay una inscripción obligatoria, artículo 52, número 2, ¿ya? Por otra parte, la hipoteca celebrada en el extranjero, artículo 24.11, relacionado con el artículo 16, inciso tercero. Enunciaciones de la inscripción. ¿Cuáles son los elementos? ¿Ya? Uno de esos son las enunciaciones de la inscripción que están en el 2432, ¿ya? Es importante el nombre y apellido del acreedor, ¿ya? La fecha y la naturaleza del contrato, la situación de la finca hipotecada, la fecha de inscripción y firma del conservador. Recordemos cuando revisamos en ese video los libros que lleva el conservador, el registro de hipotecas y gravámenes. Así vamos uniendo la materia con distintos conceptos. Por otra parte, cosas que pueden hipotecarse. Inmuebles que se poseen en propiedad. Tenemos el 2418, inciso primero. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructos o sobre naves. Inmuebles que se poseen en usufructo. Hipoteca de naves, ¿ya? La hipoteca de la concesión minera, no de la mina, del artículo 217 y 218 del Código de Minería. Hipoteca de bienes futuros, hipoteca de cuota, hipoteca de cosa ajena. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la hipoteca? En cuanto a las obligaciones caucionables, toda obligación susceptible de caucionarse con hipoteca. Por otra parte, tenemos las obligaciones civiles y naturales del 1472 por terceros. Y por otra parte tenemos los efectos con relación al inmueble hipotecado, con respecto al constituyente, con respecto al acreedor hipotecario. Ahora tenemos que con respecto al acreedor hipotecario, recordemos esto de la subasta y todo lo demás,
Hay un derecho de preferencia, hay un derecho de persecución, hay un derecho de venta. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de la hipoteca? Con relación al inmueble hipotecado, inmuebles por naturaleza y destinación. También lo vimos cuando describíamos cada uno de los bienes. Aumentos y mejoras, rentas de arrendamiento, indemnizaciones debidas por los aseguradores, precio de la expropiación del inmueble. Ahora, ¿cuáles son los efectos respecto al constituyente? Obligación de efectuar la tradición. Limitaciones de la facultad de uso y goce. Conserva dicha facultad. Limitación no puede llegar al punto de menoscabar el bien. Limitaciones de la facultad de disposición. No le afecta esto del 2415, pero se establece convencionalmente, ¿ya? Entonces, bien importante, esto es con respecto al constituyente, ¿ya? Recordemos, obligación de efectuar la tradición, limitaciones de la facultad de uso y goce, conserva dicha facultad, la limitación no puede llegar al punto de menoscabar el bien, y limitaciones en la facultad de disposición. Ahora, los efectos con respecto al acreedor hipotecario. Tiene derecho de preferencia, ¿ya? Lo vimos eso en la prelación de créditos. Derecho de persecución, ¿ya? En ese sentido nos recurrimos al 24-28, el inciso primero. La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere que la posea, a cualquier título que la haya adquirido. ¿Quiénes son terceros poseedores? En toda aquella persona que detenta a un título de precario, ¿ya? Una finca grabada con hipoteca, ¿ya? Es bien importante este aspecto. También incluye también a aquel que hipoteca un bien propio en garantía de una deuda ajena, ¿ya? De una deuda ajena. Hay una acción de desposeimiento, consiste en la acción hipotecaria dirigida contra el poseedor, contra el tercer poseedor, ¿ya? Casos en que cesa el derecho de persecución, y ahí recurrimos al 24-28, inciso segundo. El derecho de venta, el alcance del 24-24, el acreedor hipotecario tiene que hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario tiene sobre la prenda, hacerla vender para pagarse con ella. La forma de realización de la finca hipotecada, ahí ya la vimos o lo vamos a ver, todavía no lo he subido a la red, lo que establece el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Y ustedes lo vieron o lo están viendo o lo van a ver en Derecho Procesal. El derecho de venta sobre otros bienes del deudor, ¿ya? En ese caso recurrimos al 24-65. ¿Cuáles son los efectos de la hipoteca? ¿Ya? Hay una acción de desposeimiento de la finca hipotecada. ¿En qué consiste? Consiste en la acción hipotecaria dirigida contra el tercer poseedor. El procedimiento lo acoge el Código de Procedimiento Civil. Hay una notificación de desposeimiento y actitudes que puede adoptar el tercer poseedor. Pago de la deuda del tercer poseedor, abandono de la finca hipotecada, desposeimiento del tercer poseedor. El tercer poseedor no goza del beneficio de ejecución. Y luego, indemnizaciones al poseedor que hace abandono de la finca o es desposeído. En este sentido, el procedimiento del CPC en la acción de desposeimiento de la finca hipotecada puede que más o menos sufra algunas variaciones cuando se ponga en vigencia la reforma procesal civil, ¿ya? A la edición de este video y habiendo asistido a unas jornadas en relación al tema semanas atrás, puedo decir de que a las alturas de la publicación de este video todavía espera
al menos algunos años, la puesta en marcha de la reforma procesal civil y que sin lugar a duda puede que ejerza modificaciones al procedimiento en el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Y finalmente tenemos la extinción de la hipoteca por la vía consecuencial o la vía principal. Y si es por la vía principal, tenemos la resolución del derecho del constituyente, el evento de la condición resolutoria o llegada del plazo, la prórroga del plazo, la confusión y la purga de la hipoteca, ¿ya? Vemos que por la vía principal, la resolución del derecho constituyente, el evento de la condición resolutoria o llegada del plazo, la prórroga del plazo, la confusión y la purga de la hipoteca. Y aquí llegamos al último tema dentro de este contexto y me recuerda un examen de grado de un hoy colega, pero que desgraciadamente tuvo que darlo 2 o 3 veces el examen de grado. Y en uno de los momentos críticos de decisión entre aprobarlo o rechazarlo, viene esta pregunta: explíqueme la purga de la hipoteca. La purga de la hipoteca nosotros la ubicamos en el 24-28. La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido. Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez. Mas, para que esta excepción surta efecto a favor del tercero, deberá hacerse la subasta con citación personal en el término de emplazamiento de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la finca, los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate, en el orden que corresponda. El juez, entre tanto, hará consignar el dinero. Entonces, tenemos que la hipoteca tiene ciertos alcances. Cuando se vende la finca con los requisitos del 24-28, cesa la hipoteca y por ende el derecho a persecución. ¿Cuáles son los requisitos de la purga de la hipoteca? Pública subasta ordenada por el juez, citación personal de los acreedores hipotecarios, transcurso del término de emplazamiento. Por otra parte, del precio del remate a la orden del juez, por cuya orden se efectuó. Consecuencia de la falta de la citación oportuna de los acreedores, ¿qué pasa? Subsisten las hipotecas, ¿ya? Por otra parte, las modificaciones del 492 hay que tomarlas en cuenta. Los acreedores hipotecarios ya posteriores pueden exigir el crédito y los de grado preferente pueden subsistir. Es bien importante este concepto de la hipoteca. ¿Qué significa la palabra purga? Purificación. Purga, purificación, ¿ya? Entonces, en el fondo, para grabárselo, no lo vayan a expresar en el examen, es una purificación de la hipoteca, acabar que lo crucifiquen. Sino que purga significa es purificar la hipoteca, limpiarla, ¿ya? Esperamos que con este video se aclare esta caución.